Ahí está la primera lámina, el ciclo económico y político en Bolivia entre el 2006-2019 y el capital corrosivo. Vamos al planteamiento. Últimamente, cuando uno lee los últimos papers en el área de las ciencias sociales, va encontrando trabajos interesantes que van vinculando los ciclos económicos con los ciclos políticos y con referencias históricas también relevantes a partir de la década de los años 30 del siglo XX, ¿no? Estos ciclos económicos están determinando o influyendo en la formación de los ciclos políticos. Está claro que los periodos de precios en caída o precios bajos generalmente van a impulsar corrientes políticas conservadoras que son las encargadas de realizar los ajustes, estabilizar la economía, etcétera. Y las expansiones de los precios van a estimular la formación de ciclos políticos de izquierda en los que van a aplicar reformas totalmente a contrarruta de las reformas aplicadas por, digamos, corrientes políticas conservadoras. Y van a utilizar como fundamento las rentas elevadas que van a provenir de la explotación de recursos naturales. Entonces, en base a los planteamientos que hemos descrito, este trabajo va a vincular ese ciclo de auge en el precio de las materias primas con el ciclo político que tuvo Evo Morales y el MAS entre el 2006 y el año 2019. Es en este contexto en el que se desarrollaron, se profundizaron los nexos con Venezuela, China y Rusia, ¿no? Que dieron origen a lo que Henry llamaba el capital corrosivo. Veamos el contexto externo rápidamente, los elementos más importantes. En esta lámina tenemos la evolución del PIB mundial, de las economías avanzadas, el PIB real y el PIB de la China. Y hay un elemento que destaca en este gráfico del 2000 al 2019 y es obviamente los puntos de quiebre en el desempeño económico. El primer punto de quiebre que se debe a la crisis a la crisis de las .com, como se llamó así, a esa crisis financiera, y el más importante entre el 2008 y el 2009 a la crisis de las hipotecas subprime, que determinó, ¿no es cierto?, la gran recesión como se denominó posteriormente. Centralizando nuestra atención en Estados Unidos, ¿cuál fue la respuesta anticrisis, la más importante desde mi perspectiva y que tiene que ver fundamentalmente con los elementos que estamos comentando? En Estados Unidos, estas coyunturas de crisis fueron enfrentadas con disminuciones drásticas de la tasa de interés de la Reserva Federal. Vean ustedes que en la crisis del 2001, la crisis de las .com, la Reserva Federal bajó los tipos de interés hasta llegar a 1% el año 2003 inclusive. Luego subieron, pero ya en la coyuntura de la crisis de las hipotecas subprime, las disminuciones del tipo de interés fueron mucho más fuertes, llegándose el 2009 prácticamente a 0% de tasa de interés hasta el 2014. Y luego se registró un aumento en las tasas de interés. ¿Cuál fue el impacto en la economía boliviana de estos elementos? Obviamente, la disminución en el precio, la disminución en las tasas de interés permitió constituir a los productos básicos como activos financieros, objetos de especulación, lo que impulsó su demanda. Es decir, el boom en el precio de las materias primas no solo se va a explicar por la enorme relevancia que China va adquiriendo como protagonista de la economía mundial y por lo tanto como gran demandante en el precio de las materias primas, ¿no es cierto? Sino también a esa disminución de las tasas de interés que decía permite que los recursos naturales, más bien dicho, las materias primas se conviertan en activos financieros, lo que aumenta la demanda. Y obviamente ya entrando en el terreno de los precios de los productos de exportación, vean ustedes en este gráfico cómo aumentó el precio de la soya y el precio de los minerales y de los metales entre el 2000 y el año 2019. El quiebre más importante fue entre el 2008 y el 2009, prácticamente un año
y medio nada más, y luego una recuperación hasta el año 2013 y a partir de 2013-14 ya con una tendencia descendente. En este gráfico vemos los precios del petróleo y los precios de exportación de gas al Brasil. Se observa la misma tendencia. Vean ustedes que el año 2009 la caída en el precio del petróleo obviamente arrastró a la caída del precio del gas, pero el año siguiente ya los precios nuevamente estaban creciendo. Estaban creciendo precisamente por esa disminución de las tasas de interés de la Reserva Federal, ¿no es cierto? Y obviamente la aplicación de políticas de estímulo fiscal que se adoptaron en los Estados Unidos y en otros países de Europa. Y en conjunto los precios fueron creciendo y en este caso el precio del petróleo y de exportación del gas natural hasta el año 2013, luego una declinación profunda hasta el 2016 y posteriormente una recuperación, pero que ya no llega al nivel de los precios que se tenía entre el 2010 y el año 2013. Aquí tenemos las exportaciones de gas natural al Brasil y las exportaciones totales, y está claro que las exportaciones totales estuvieron determinadas por el ritmo de las exportaciones de gas natural, ¿no? Por el ritmo de las exportaciones de gas natural que alcanzaron un punto culminante entre el 2014 y el 2015, y luego la declinación. Aquí tenemos una síntesis de la balanza de pagos, los saldos netos en cuenta corriente, todo positivo hasta el 2014, pero el del 2015 en adelante cifras rojas, la balanza comercial obviamente también cifras rojas del 2015 al 2019, etcétera. Y las reservas internacionales creciendo hasta el 2015, 14 y desde el 15 en adelante contrayéndose de manera irremediable. En cuanto a la deuda externa, vean ustedes, acá en este gráfico estamos viendo el saldo de la deuda externa que está en barras y la línea nos indica el saldo de la deuda respecto al Producto Interno Bruto. Y las condonaciones logradas entre el 2006 y 2007 disminuyeron el saldo de la deuda en un poco más del 50%. De manera tal que el valor de la deuda respecto del PIB cayó fuertemente, aunque luego, en la medida en que nuevamente el país fue contratando crédito externo a partir de los años 2009-2010, ¿no? Esa relación fue aumentando. Bueno, que el año al 51% de los ingresos totales. Y del 14 en adelante, la declinación, ¿no? No está de más comentar que entre el 2006 y el año 2014, la renta petrolera en total llegó a más de 40.000 millones de dólares. Y las cuentas fiscales globales, ingresos, egresos y el superado de respeto, desde el 2006-2015, todo felicidad, todo cifras rojas, verdes mejor dicho, pero del 2014 en adelante, las cifras rojas en el gráfico del sector petrolero, y aquí también se observa de manera gráfica que el comportamiento del PIB total estuvo determinado por el PIB del sector petrolero. Y esta relación inclusive se hace mucho más fina si observamos la evolución del PIB total en relación a la evolución del valor de las exportaciones de los hidrocarburos. Las tendencias fueron prácticamente las mismas. El neoestatismo o el capitalismo de Estado autoritario y populista. ¿Cómo se va a definir el capitalismo de Estado o el neoestatismo? Aquí he utilizado una definición que plantea Juan Antonio en términos de las características que definen al capitalismo de Estado o lo que yo le llamo neoestatismo. Participación fundamental del Estado en la inversión y en el empleo, propiedad estatal de las empresas fundamentales, regulaciones excesivas para el sector privado y la existencia de un mecanismo de planificación de desarrollo económico, características que definen a un capitalismo de Estado o neoestatismo. Entre el 2006 y el año 2019, como sabemos, el Estado fue el principal actor de la economía, empleando como mecanismo esencial las inversiones públicas. Del 2006 al 2016, la inversión pública se multiplicó en casi 6 veces
y creció de 879 millones en 2006 a 5.062 millones el año 2016 y se crearon más de 50 empresas estatales. Las alianzas internacionales, el ALBA, UNASUR, CELAC y las relaciones con China, Rusia y Venezuela. En el ámbito internacional regional, a partir de se fue desplegando un proceso muy importante, gentes hasta el año 95, en la medida en que con el ALBA desplegado desde Venezuela y con UNASUR desplegado desde el Brasil a partir del año 2008, se fue reconfigurando las de integración. En el caso del Brasil también hay esta característica, aunque en menor medida, pero estos esquemas de integración que se originaron en Venezuela eran más ideológicos, más políticos que económicos. Los mecanismos de la presencia china en Bolivia, que es donde vamos a poner énfasis, ¿no? Es en ese contexto de estos nuevos esquemas de integración es que se profundizan las relaciones con China, con Rusia y obviamente con Venezuela. Y acá el papel de la China fue fundamental porque la China en términos regionales fue ganando protagonismo en el comercio exterior de la región. Está claro que el objetivo de la China siempre fue desplazar de la región a Estados Unidos e impulsar las compras de materias primas y alimentos. Es decir, la China está actuando de la misma forma que Estados Unidos actuaba en América Latina a comienzos del siglo XX. Prácticamente no hay ninguna diferencia. En relación a Bolivia, Toño Pérez Velasco señala que las relaciones con China comenzaron el año 85 y los vínculos económicos oficialmente el año 2005. Y desde el 2013 se firmaron muchísimos convenios entre Bolivia y China que no los voy a detallar. ¿Cuáles son las innovación científica, tecnologías de la información, infraestructuras logísticas, energía y tecnologías de la información? Comercio exterior es un mecanismo, directa el segundo, la deuda externa el tercero, y el cuarto, la presencia de empresas chinas. Yo voy a desarrollar los tres primeros en la medida en que la presencia de empresas chinas en Bolivia es un capítulo que va a ser desarrollado por el amigo José Luis E. Bien, en el ámbito comercial, vean ustedes este gráfico, la balanza comercial entre Bolivia y China entre el 2005 y el 2019. Está claro que los resultados siempre fueron deficitarios para Bolivia, ¿no? Deficitarios para Bolivia. Y otra característica fue que Bolivia siempre exportó minerales y los dos últimos años, el 2018 y 2019, emergió un nuevo producto, que fueron las exportaciones de carne, ¿no? Pero eso no cambió el saldo que siempre fue negativo. Y de la China, obviamente, siempre estamos importando bienes de capital, materias primas e insumos industriales. La inversión extranjera directa que proviene de China respecto a la inversión extranjera total que llega a Bolivia fue, muy pequeña, como se observa en este gráfico. El total de la inversión extranjera directa de origen chino en Bolivia entre el 2000 y el 2019 llegó solamente a 348 millones de dólares. Y si uno toma en cuenta del 2006 al 2019, los años de gobierno del MAS, el total de esa inversión fue de 238 millones de dólares, es decir, 68,5% respecto del total, una cifra muy baja. En este cuadro se ven datos sobre la deuda externa con China en relación a la deuda bilateral y la importancia de esta deuda bilateral respecto a la deuda externa total. Y aquí observamos básicamente en la columna del medio que la deuda con China en el conjunto, más bien diríamos en el subconjunto de la deuda bilateral, el 2019 llegaba al un poquito más del 70%. 70%. Indudablemente la China es el principal acreedor en el subconjunto de la deuda bilateral. Esa es su importancia. Las tasas de interés de la deuda china, aquí he tomado 2 años, 2010 y 2019, no eran bajas.
El año 2010 la deuda con China en promedio llegaba al 1,96% y el 2019 a 2,6%. ¿Cuál fue la distribución sectorial de esa deuda entre el 2013 y el año 2018? Construcción de carreteras y equipamiento de maquinaria, 47%, comunicaciones, 28%, minería, 17%, seguridad, 4% y petróleo, 4%. Es decir, el grueso de esa deuda llegó básicamente para construir carreteras y equipamiento de maquinaria, tractores, excavadoras, etcétera, etcétera, también para la construcción de carreteras. Ya entrando rápidamente a las conclusiones para darle paso a José Luis. La fase expansiva en los precios de las materias primas se origina en el desempeño de la economía china, pero también en las disminuciones muy fuertes de las tasas de interés que estableció la Reserva Federal en las coyunturas de crisis. Esas rebajas de las tasas de interés impulsaron la formación de activos financieros basados en materias primas y obviamente eso estimuló las operaciones especulativas que influyeron en el incremento de los precios. La fase alcista, expresada en el aumento continuo e importante de las exportaciones, repercutió, como hemos visto, favorablemente en las cuentas externas, que fueron positivas del 2006 al 2014. De la misma forma en las cuentas del sector público, con cifras positivas, ¿no es cierto?, entre el 2006 y el 2014. Pero, como siempre sucede, ¿no es cierto?, a partir del año 2015, las cuentas externas van a registrar cifras rojas, las cuentas fiscales de la misma forma, cifras rojas, ¿no es cierto?, volviéndose a la tendencia estructural de la economía boliviana, tanto en el sector externo como en el ámbito fiscal, de ser siempre deficitarios, ¿no? De ser siempre deficitarios. En esencia, conceptualmente, no es más que un mix de viejas concepciones que se elaboraron entre los años 50 y 60. Viejas concepciones que provinieron de la CEPAL, complementadas, ¿no es cierto?, con conceptos, visiones que se arrancan, que se sacan de la estrategia de desarrollo del general Obando, ¿no?, del año 70, y ese es un mix que pomposamente se denomina modelo comunitario, productivo, social, boliviano, etcétera, etcétera. Pero que en esencia no es más que un neoestatismo o capitalismo de Estado, que tiene ciertamente características propias, que se destaca porque, además de tener económicamente esas características, es populista y autoritario, como hemos explicado anteriormente. Las alianzas internacionales y los nuevos esquemas de integración permitieron profundizar las relaciones con China, con Rusia, obviamente con Venezuela, y mejorar la posición de China en América Latina. Respecto a la deuda externa con China, esta no representa más allá del 10% de la deuda total, pero el 70% de la deuda bilateral. Y ese es el mecanismo, creo, más importante de la presencia china en Bolivia. Buenas tardes, un saludo afectuoso a todos ustedes. A mí me ha tocado más bien hacer la parte más centrada en las empresas chinas, y es sobre esto lo que les voy a presentar, que en general es un trabajo más bien un poquito menos ambicioso, porque quisiéramos tal vez comprender mejor el papel de las inversiones y las empresas chinas, y se trata sobre todo de hacer un relevamiento de todos los datos que podemos encontrar. Y para ello hemos consultado varias fuentes, hemos hecho una revisión bibliográfica, hemos hecho una revisión de los datos del sistema de contrataciones del Estado, que es el SICOES, que es probablemente la fuente más importante que tenemos. Hemos revisado los contratos de préstamo, a los que felizmente hemos podido acceder, y obviamente la literatura y los informes de prensa, los artículos de prensa que han sido importantes también, ¿no?
Entonces, con este inventario que hemos tratado de hacer, hemos tratado de tratar de indagar cuál es la importancia de las empresas chinas, cuáles son sus áreas de actividad, sus características, sus problemas, los conflictos y los conflictos en contratación y en ejecución, que eso tal vez va a ser examinado de una manera más amplia la próxima semana, más en detalle, ¿no? Entonces, hemos identificado 28 empresas chinas que han vendido bienes o servicios al Estado boliviano, sobre todo artistas. Ahora, si uno suma las ventas que nosotros hemos podido identificar entre el 2009 y el 2018, esto suma alrededor de 6.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, no es una cifra muy importante, no es una cifra menor, estamos hablando de una cantidad importante de recursos que han ido a las empresas chinas en la contratación de sus servicios, ¿no? De esas 6.000 millones, alrededor de 3.000 millones han estado dedicados a la construcción de carreteras, ¿no? Entonces, el sector de carreteras, la AVES también ha sido la entidad que más ha contratado por montos más grandes, digamos, son 3.000 millones de dólares en construcción de carreteras contratadas con empresas chinas. El segundo sector en importancia habría sido el sector de la energía, con alrededor de 900 millones de dólares, y luego 850 millones al sector de la industria, ¿no? Ahora, si uno ve esto en el tiempo, con los datos que hemos podido recopilar, obviamente no son datos exactos, pero nos dan una buena idea, creemos, de qué es lo que estaba pasando con las empresas chinas. Lo que uno ve es que la contratación, las compras de bienes y servicios, antes del 2009 hay, pero son menores, tienen en el 2009, del 2010 adelante, están alrededor de 200 millones, pero suben fuertemente a partir del 2014. Entre el 2014 y el 2016, las contrataciones que se hacen con empresas chinas están por encima de los 1.000 millones de dólares, lo cual son montos importantes, ¿no? Yo quisiera nomás remarcar aquí que son los montos contratados los que estamos viendo, no los montos ejecutados, ¿no? Entonces hay una importante contratación muy importante entre el 2014 y 2016. El 2017 cae algo y el 2018 se recupera algo, pero están, digamos, alrededor de los 500 millones de dólares, ¿no? Lo importante, el grueso ha sido entre el 2014 y el 2016. Gran parte de esas contrataciones, una parte de esas contrataciones ha sido financiada con créditos chinos, como vamos a ver más adelante, pero en realidad los créditos chinos resultan ser financian como un tercio, son como 2.000 millones de dólares frente a los 6.000 millones de dólares que más o menos evaluamos en este periodo las contrataciones de China. Entonces, como 2/3 tienen una fuente diferente a los créditos chinos, ¿no? Entonces, ciertamente, en algunos casos se contratan empresas chinas porque están atadas al crédito chino, pero la contratación de empresas chinas ha ido mucho más allá, ¿no? Entonces, 2/3 de los contratos con empresas chinas son financiadas por fuentes diferentes al financiamiento chino, ¿no? Y como vemos en este cuadro, estos son los acuerdos de crédito con China por año. Otra vez, estos son montos contratados. Lo importante ha sido los contratos entre el 2015 y el 2016, que se han contratado montos importantes, ¿no? 500 y 600 millones de dólares. Bien. Bueno, aquí tengo, este es un cuadro que muestra cuáles han sido estos créditos chinos. El principal ente financiador chino ha sido el Exim Bank, que casi es quien financia la totalidad de estos créditos, salvo el crédito con el cual se compra el satélite Tupac Katari, que está financiado por el China Development Bank Corporation, que tiene unas condiciones diferentes. Bueno, ahí tenemos aquí todos los créditos con el Exim Bank, ¿no? Creo que no vale la pena detallarlos. ¿Cuáles han sido las empresas más importantes que han generado mayores volúmenes de negocio en el caso boliviano con China? Es Sinohydro, cuyos contratos alcanzan a los 1.000 millones de dólares, ¿no? Sinohydro es realmente
una de las empresas que se ha llevado la tajada más grande, digamos, de los negocios en Bolivia. Le sigue China Railway con 800 millones, Harsone con 600 millones y CAMSE con 500 millones. Entonces, estas 4 empresas son las 4 empresas más importantes que se han llevado la mayor parte de los contratos en el país, ¿no? Bien. La idea del trabajo, continuamos en este trabajo, es más bien tomando estas 4 empresas, las 4 empresas más grandes, y tratando de ver qué pasa con los contratos que tienen en Bolivia, ¿no? Bueno, la primera es CAMSE, que probablemente todos conocemos, que es de China National Construction and Agricultural Machinery Import and Export Corporation. Y cuando uno examina, obviamente la fuente es el Internet, pero cuando uno examina esta empresa, uno encuentra que es una empresa grande, ¿no? De hecho, estas 4 son empresas grandes e importantes, ¿no? Esta empresa CAMSE fue establecida en el 2001 y desde el 2006 cotiza en Bolsa de Valores de Shenzhen. Tiene una serie de subsidiarias, bueno, no los he contado, pero yo diría que están como alrededor de las 30. Tiene proyectos en Asia, África, América y Europa del Este, ¿no? Ahora, en América Latina, su experiencia empieza con proyectos en Venezuela, ¿no? Y entonces entra por Venezuela y tienen proyectos muy importantes y grandes en Venezuela y que continúan hasta hoy en día. Y luego se va expandiendo a los otros países, digamos, y Bolivia, ¿no? Y esto que es interesante, tiene una oficina en Cuba, pero no he podido averiguar si han hecho proyectos en Cuba. Y obviamente también en Europa del Este tienen Bielorrusia, entonces de alguna manera parece estar vinculado con expansión también de la ideología, digamos. Esa es una característica, creo que, de esta empresa. De los que sí hemos podido tener información más exacta, el otro está basado más bien en algunos documentos y en algunas informaciones de prensa, pero más bien de estos otros proyectos del SICOES tenemos información mucho más totalmente certera porque hemos podido entrar a sus archivos en el SICOES. Entonces, CAMSE tendría estos proyectos que son básicamente la puesta, el montaje y puesta en marcha de la planta industrial de sales de potasio por $185 millones, que va por contratación directa, aun cuando dice en ejecución, esto ya ha sido entregado. Una de las cosas también que hay que mencionar es que muchos de los registros del SICOES están bastante rezagados, no están actualizados, ¿no? Digamos, son 185 millones y lo interesante de esto obviamente es que es por contratación directa. Luego hay 3 contratos con Misicuni que son los contratos para la represa, que es el más grande, por $50 millones, y para más bien sistemas de vigilancia, este tipo de cosas, que son estos otros 2 contratos por $2 millones, y están entregados y han sido recepcionados. Y está la construcción de obras de la vía férrea Montero-Bulo-Bulo, ¿no? Y esto, bueno, como todos ustedes saben, transporte y que pueda bajar los costos y que lo vuelva más o menos competitivo. Bueno, esta obra se dividió en 3 fases. Una de las fases se adjudica a CAMSE, pero finalmente se resuelve el contrato porque CAMSE incumple este contrato, ¿no? Y está resuelto. Es interesante, bueno, aquí hay también toda una historia porque si ustedes recordarán, aquí la controversia surge porque a pesar de que CAMSE ya no trabaja o no avanza en la obra, el gobierno boliviano es muy flexible y no cancela el contrato, no resuelve el contrato y tarda mucho en resolver el contrato finalmente, ¿no? Entonces, digamos, las investigaciones que hace el senador Ortiz apuntan al hecho de que en realidad CAMSE estaba tramitando otras obras, lo cual es cierto, estaba tramitando sobre todo la planta industrial de potasio, y entonces, si hubiese resuelto el Estado boliviano el contrato con CAMSE, no hubiera podido presentarse y obviamente menos ganar las licitaciones. Entonces, un poco la hipótesis, digamos, del senador Ortiz es que
el Estado boliviano le da largas a esto para permitir que CAMSE pueda finalmente adjudicarse estos otros contratos, ¿no? Entonces, pero finalmente se resuelve el contrato, se ejecutan las boletas de garantía y también hay un proceso de conciliación. La otra empresa importante, como hemos visto, es la empresa Arsone, que es una filial de una industria de construcción naval china y una empresa militar, ¿no? Lo interesante aquí es que cuando uno ve su página, ellos solamente tienen experiencia en la fabricación instalados de productos de acero y puentes, sobre todo puentes en este caso, va a construir, como vamos a ver, 2 puentes importantes, pero no tiene mayor experiencia en carreteras, por ejemplo, y como vamos a ver más adelante también se construye carreteras en el país, ¿no? Bien, cotiza en la bolsa de Shenzhen, es una empresa relativamente grande, ¿no? Bien, esta empresa, sobre todo en el país, construye puentes, 2 puentes importantes, creo que es el puente más grande, que es el puente Madre de Dios, y construye también el puente Beni y varias carreteras, ¿no? La doble vía al Valle Alto, la carretera Porvenir-Puerto Rico en sus 2 tramos, el tramo San Miguel-Puerto Rico y el tramo Porvenir-San Miguel, ¿no? Y estos 2 puentes, ¿no? Ahora, en general, cuando uno ve en qué estado están en el SICOES, siempre ponen ejecución, ¿no? Pero cuando uno examina la prensa, el puente, por ejemplo, el puente Madre de Dios ha sido un puente que ya ha sido entregado y aparentemente en buenas condiciones, ha sido recepcionado y está funcionando. Creo que el puente Beni 2 también, etcétera. Entonces, esta empresa tiene más bien algunos problemas más, digamos, más domésticos. Ha tenido problemas con sus trabajadores y con los contratistas, ¿no? Pero en general uno puede decir que no hay los problemas que uno ha visto o que se conocen de CAMSE, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, que es algo que vamos a ver también con más detalle después, es que en todos los casos esta empresa se ha adjudicado por licitación pública estos proyectos, ¿no? Ahora, cuando uno ve los proyectos de Sinohidro, según el SICOES, uno encuentra todos estos proyectos. Entonces, la doble villa El Sillar, que es en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la doble vía Montero-Yapacaní, en la misma carretera, la doble vía Puente Chilo y Vega-Garzama, la doble vía Puente Chilo y Guevarzala, la otra fase, Chilo-Mamorecito, la construcción de la carretera Padilla-El Salto, la carretera Rurrenabaque-Rivera Alta. Bueno, aparte tiene algunas pequeñas obras como esta de la construcción de las obras civiles en San Buenaventura, que ese me gustaría resaltar que ha sido incumplido, o por lo menos ese es el estado en el que aparece en el SICOES, ¿no? Que ha habido un incumplimiento de la empresa que no ha terminado ese proyecto. Y bueno, la construcción de la vía férrea Montero-Buloburo, que es muy parecido al caso de CAMSE, ¿no? Entonces, esta vía férrea se divide en 3 secciones. Una de las secciones se adjudica a CAMSE, la otra se adjudica China Railway, finalmente se resuelve, ¿no? Bien, lo que nosotros hacemos es, vamos a seleccionar para este análisis a estas 4 empresas, que son las 4 empresas más grandes, pero a los proyectos de los cuales tenemos datos fidedignos, que son los que están en el SICOES, y entonces vamos a tratar de examinar estos proyectos, ¿no? Entonces, los contratos en esta muestra que tomamos, los contratos de Sinohidro serían como de 725 millones, de China Railway 670 millones, de China CAMSE de 346 millones y Arsone 287 millones. Entonces, esos son los contratos sobre los cuales vamos a trabajar. Ahora, aquí tenemos los montos contratados. Obviamente, lo más importante sigue siendo, bueno, en términos de montos, por excepción, está en China Railway, en CAMSE, ¿no? China Railway es lo más importante. Bien, ¿cuáles son los estados del proyecto de nuestra muestra? Cumplido y reportado son 3, en ejecución 12, incumplido 1 y resuelto 2, ¿no? Estos 2 resueltos son
del tramo ferroviario Bulo-Bulo, ¿no? Y el incumplido es, si vemos en ejecución es el 88%, el incumplido es muy poco porque el monto era muy bajo de ese proyecto, casi el 0%, resueltos son el 10%, lo cual es yo diría que es un porcentaje relativamente importante, ¿no? Es relativamente importante resuelto, y bueno, cumplido y reportado 3%, pero ahí hay un problema de actualización de los datos, ¿no? Bien. Veamos un poco la fuente de financiamiento. Como les decía, el financiamiento, bueno, este es solo para esta muestra que estamos tomando de estas 4 empresas. En este caso, Exim Bank China es el financiamiento más importante para esta muestra, pero los demás financiadores también son importantes. Hay financiamientos importantes. En esta muestra, la CAF es importante, 264 millones de dólares. Otros recursos específicos, sobre todo estos son créditos del Banco Central, 191 millones de dólares, TGN 419, etcétera. Y en esta muestra, el total del financiamiento que estamos viendo es como de 2.000 millones de dólares, que resulta ser como 1/3 del total de los proyectos, hablando en valor, ¿no? Bien. Cuando vemos el financiamiento a través de estas empresas, es interesante ver que otros, que son básicamente créditos del Banco Central, y regalías, son lo que financia la empresa, financia a China CAMC, ¿no? Es interesante ver que los proyectos de China CAMC no han sido financiados ni por el BID, ni por la CAF, ni por el Exim Bank, ¿no? Entonces uno podría pensar que, digamos, estos organismos que tienen estándares más estrictos de cumplimiento, etcétera, bueno, no han financiado a CAMC, digamos, y CAMC no ha podido lograr, digamos, proyectos que estén financiados como esto, proyectos que son probablemente más rigurosos, ¿no? En el otro extremo está Sinohydro, que ha obtenido proyectos financiados en esta muestra otra vez, financiados por el BID y por la CAF, aunque también proyectos por el Exim Bank, ¿no? Entonces, este es por tipo de contratación, ¿no? Entonces, es interesante ver que licitación pública, BID y CAF, los proyectos son por licitación pública. Exim Bank tiene una combinación. Hay proyectos que ha financiado el Exim Bank que han sido por licitación pública, pero hay otros que han sido por contratación por excepción. Y en cambio, la contratación directa siempre viene por otros recursos, que son créditos del Banco Central sobre todo, y la contratación por excepción ha sido por regalías, ¿no? El TGN, interesantemente, también ha sido sobre todo para financiar proyectos que han venido por licitación pública. Una de las cosas interesantes es que los plazos es lo que menos se cumple en las contrataciones públicas. Creo que no hay ningún proyecto que haya sido cumplido, entregado en plazo, y los retrasos son enormes, ¿no? Son retrasos de 2, 3 años fácilmente, lo que obviamente nos está diciendo que algo en el sistema de contratación no anda bien, ¿no? Bueno, después otra conclusión importante es que los procesos de contratación directos se concentran en CAMC y en menor medida en China Railway, que los procesos por los que se adjudican las obras de Arzón y Sinohydro son competitivos, están en licitaciones, que los contratos resueltos e incluidos se concentran en CAMC y en China Railway, y bueno, los contratos resueltos e incumplidos también se concentran en los financiados con recursos propios, ¿no? Otra cosa importante es que hay varios contratos llave en mano, lo cual el problema con estos contratos, o el que yo he podido detectar, es que en realidad cuando se dice contrato llave en mano cubre todo el ciclo del proyecto, y entonces uno termina, o quien contrata termina contratando el estudio socioeconómico, el estudio de factibilidad económica y el proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, no se respeta el proceso del ciclo del proyecto, que debería de respetarse, de evaluación del proyecto primero y contratación si el proyecto es socialmente beneficioso, ¿no? Entonces aquí obviamente se contrata todo de golpe, aun cuando el proyecto o el estudio socioeconómico diera que no vale la pena construir, igual se va a construir porque ya se ha contratado, ¿no? Y probablemente además, digamos, se maquilla de alguna manera el estudio para que pueda resultar beneficioso, ¿no?
La otra cosa importante a la que ya me he referido es el uso extendido de contratos modificadores y órdenes de cambio, ¿no? Entonces, hay proyectos en los que se ha cambiado, en todo se cambia el plazo, porque digamos hay órdenes de cambio y modificatorios para el plazo, y hay algunos en los que se cambia también el monto, ¿no? Se empieza a reconocer algún otro tipo de obras, o hay algunos casos en que la empresa dice que en el diseño no habían algunos componentes que es importante introducir, y entonces hay un contrato modificatorio que cambia el monto y hace esos ajustes. Entonces, obviamente, este uso tan extendido de contratos modificatorios y órdenes de cambio quita transparencia, y quita eficiencia a todo el proceso, ¿no? Yo creo que es importante pensar más, digamos, en un sistema de proyectos más o menos establecido. Todo esto debería estar bastante regulado y debería ser la excepción y no la norma, ¿no? Entonces uno ve proyectos, algunos de estos proyectos que tienen órdenes de cambio o contratos modificatorios, 10 fácilmente, lo cual es obviamente muestra de que algo no anda bien, ¿no? Y en algunos procesos, bueno, hemos podido, es interesante en el SICOES, no en todos los casos, yo diría en el 50% de los casos que hemos visto, uno puede encontrar los contratos, las actas de las comisiones calificadoras, que es una información importante, y uno ve también que hay bastante discrecionalidad en los casos que hemos podido examinar de la comisión calificadora, hay bastante discrecionalidad, hay la posibilidad de ser bastante discrecional por la comisión calificadora. Entonces, probablemente también esto merece pensar esto y hacer que estos procesos tengan menor campo de discrecionalidad.